Mm, ahí está. Estábamos justo diciendo acá con Caro, que es de Córdoba, que, a ver, la ley de modernización laboral se aplica a nivel nacional. Ahora, el tema de las normas procesales, hay que ver cada provincia si tiene un proceso laboral específico, ¿no? Sería así. Exactamente. Bueno, Buen punto. entiendo Me que voy a en fijar. Córdoba, claro, entiendo que deben tener en Córdoba, eh, no sé si aplicarán la misma ley, el mismo procedimiento que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires. Eso te tenés que fijar, si tienen una ley Bueno, procesal específica. De todas maneras, este tema que queríamos hablar hoy, y si querés ya vamos arrancando, Cari, viene lo del prorrateo en los honorarios ya viene impuesto desde el Código Civil, con lo cual es de aplicación nacional. El tema, por así hablando en términos simples, como que me decía recién Carolina, que a ella nunca le tocó que le hagan un prorrateo, creo que el objetivo de esto es disminuir un poco los costos de los litigios, ¿no? Siempre toda la normativa esta apunta a disminuir un poco la litigiosidad que hay específicamente en los fueros laborales. Pero, ¿qué significa esto? Hacia grandes rasgos que cuando los costos que implica la regulación de honorarios, las costas judiciales y demás exceden el 25% del valor de la condena, el juez tiene la obligación de reducirlos, pero no se incluye la regulación de los honorarios de la parte vencida, o sea, del abogado de la parte vencida. Es así, ¿no, Cari? Es Con así, lo es cual, así. ahí entran nuestros honorarios como peritos en ese porcentaje. Sí, sí, es un tema del que creo que no todos los peritos están advertidos o conscientes de ello, pero también es algo que tiene que los jueces no lo decretan de oficio, al menos cuando a mí me han puesto el prorrateo, fue la parte condenada en costas que tenía que pagar quien lo pidió. Ujú. Y el tema también está si me permitís, Carmen, ¿querés que lea la parte del artículo Ah, sí, genial. Sí, sí, del sí. 730 del Código Civil y Comercial? Sí. Em, es el último párrafo. Dice, eh, esto está dentro de la parte de obligaciones del Código Civil y Comercial. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades. Espera, ay, no, tengo que leer el párrafo anterior, discúlpenme, vamos atrás. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Em, entonces, ahí, bueno, dice honorarios profesionales de todo tipo, con lo cual, como decía Carmen, caemos en eso nosotros, los peritos. Y ese es un tema, porque en principio las regulaciones de honorarios en civil y comercial suelen ser un porcentaje del monto de la sentencia o del acuerdo. Tampoco hay en lo que es la Cámara Civil del Poder Judicial de la Nación, hay dos salas, la sala C y la sala K, que están en contra de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en primera instancia viene el momento hay sentencia firme, consentida, viene el momento de pagar las costas, la obligada al pago plantea esto. También hay un momento para plantearlo, no tiene que estar en mora, no se la tiene que haber intimado al pago, no pagó y entonces ahí invoca este artículo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos quieren aplicar el prorrateo. Entonces, nos corren traslado a los peritos. Nosotros tenemos que hacer una presentación diciendo que esto es inconstitucional, que afecta al derecho constitucional,
a la propiedad y demás, y eso va a cámara. Bueno, depende de la sala que intervenga. En la Cámara Civil, la sala C y la sala K decretan la inconstitucionalidad. Pero si se interpone recurso extraordinario y esto va a la Corte, o sea, la Corte tiene dicho que esto es constitucional. Por otro lado, también está está la limitación de apelabilidad del expediente cuando está en ejecución de sentencia. O sea, no va a llegar fácilmente a la Corte porque va a estar en ejecución de sentencia. Es un tema bastante complejo y, y me Sí, parece que es bueno Sí, que los peritos sepan cuando es tienen una buena complejo, sí. regulación antes de ilusionarse. Yo, exacto. por ejemplo, tengo uno que me plantearon ahora que justamente ahí interviene la sala K. Ah, qué Eh, suerte. sí, bueno, Pero igual esperemos. básicamente, porque la veo a Carolina que está como, ¿de qué se trata esto? Muy Vas, perdida. ¿sabés, Chicas, porque a sabés ver, qué ustedes son significa? abogadas y nosotras no lo somos. En la Entonces, práctica, ¿sabés qué significa? Supongamos que el monto de la condena sea de 1 millón, ¿no? Las sí, regulaciones de los honorarios, sacando los honorarios del abogado de la parte vencida, que generalmente en un juicio laboral es la empresa, porque en general gana el actor que es el trabajador. Pongamos un caso sí, ejemplo, ¿no? sí, Hay excepciones, pero la parte que tiene que pagar las costas, la parte que tiene que pagar los gastos, incluidos los honorarios de los peritos, es la parte demandada, la empresa, que plantea y dice, ok, acá la regulación de honorario excede el 25% del monto de la condena, porque supongamos que la condena era de 1 millón, cuando el juez reguló los honorarios da 350.000 pesos, que sería el 35%, ¿no? De el sí. monto de la condena, sacando los honorarios, repito, de la parte vencida. Tiene que pagarle al abogado del actor, a los peritos, tiene que pagar tasa de justicia, etcétera, etcétera. Si todo eso excede un 25% del monto de la condena, el juez tiene que decir, ok, bajo las regulaciones a un 25 y distribuyo. Prorratear significa distribuir en porcentajes entre las partes a quienes tiene que pagar. Si al abogado del actor le tiene que pagar el 6%, va a cobrar un 25% menos. El perito va a cobrar un porcentaje, un 25, digo yo, porque se tiene que O prorratear es que, perdón, todas. es que toman ese 25 y lo dividen por porcentaje según cada Exactamente, Exacto, parte. eso exactamente. eso es prorratear. Entonces, en vez de cobrar el total, vas a cobrar menos porque no, ya no hay un 35%, hay un 25% y ese 25% se tiene que distribuir entre todos. Y Y el esto es juez es el... importante, los honorarios, perdón, en honorarios de primera instancia, porque a los Ujú, abogados de la parte actora muchas veces se les generan honorarios por la actuación en cámara y demás, eso no se toca. Pero nosotros peritos actuamos en primera instancia, rara claro, vez vamos a actuar en cámara, claro, así que nos afecta directamente. claro, exactamente. Bueno, Es al así respecto, de sí, espantoso como yo... la expresión de los ojos de Carolina que está sorprendida, es así, Carolina. No, pero más allá de mi sorpresa, tengo una inquietud que me quedó desde la sesión pasada, porque Sí, creo que todo este problema surge por razonar para los honorarios de los peritos con el gorro de abogado. sí, Esa, cuando yo hablé del proyecto en Córdoba que quedó cajoneado, de que era que a los peritos pedíamos que nos paguen lo que diga el colegio cuando se termine la pericia y punto. Y como mm, traductor freelancer independiente, a mí me sirve eso. Yo no estoy claro, con mentalidad de estar especulando que si en una de esas el juicio ganan y el porcentaje me da más, después voy a ganar más. Yo ahora entregué una pericia, estuve 15 20 días nada más que haciendo eso, casi no podía hacer otra cosa. La cuenta me daba 1 millón y pico y yo quisiera tenerlo ahora ese 1 millón y pico. De verdad me exacto, importa muy poco que de acá a 5 años termine ese juicio y en una de esas son 5 millones en vez de uno. Porque yo mientras tanto tengo que comer y el tiempo se lo tuve que dedicar. Y es una carga pública y no puedo decir que no. Entonces, eh, todo esto surge quizá
porque se ha planteado con una lógica abogadil y a nosotros los traductores y peritos nos conviene la lógica del freelancer. Hago el trabajo, al final el Claro, trabajo, páguenla y sí. se Lo que terminó. pasa es Y que chau. esa sería la ¿Entienden? lógica Entonces es ideal. como que yo, ¿qué es todo esto? ¿Quién lo inventó? Es como, me estoy desayunando y la verdad. Esto es por aplicación de las normas procesales. Nosotros actuamos dentro de una causa judicial como peritos. Hoy por hoy, como está el sistema, no ingresamos, salvo que seas un consultor técnico y vos podés acordar honorarios con la parte, y eso es otra cosa. Pero hoy por hoy, como está el sistema, es vos para intervenir en una causa judicial, te nombran como perito, tenés que seguir todo el curso para poder cobrar tus honorarios, todo el curso del proceso. Estamos hablando de lo civil, comercial y laboral, ¿eh? Saquemos de lado lo Sí, penal, sí. pero tenés que seguir todo el curso hasta que vos puedas obtener la regulación de honorarios, en su caso, apelar o luego ejecutar la sentencia. Lamentablemente digo lamentablemente porque tenemos que invertir tiempo y dinero en esto, pero ese es el sistema ahora. Por eso nosotros queremos decir, bueno, ¿cuáles son las particularidades que se pueden plantear? Bueno, hoy pensamos en hablar esto del prorrateo porque en realidad hasta uno ni siquiera sabe de qué se trata, pero nos aplica y ahora con la nueva ley laboral está clarísimo porque es parte del articulado de la ley que se aplique el prorrateo, que esto ya estaba reconocido y aplicado y como dijo Karina, la Corte Suprema ya lo declaró constitucional, etcétera, etcétera. De todas maneras, como dijo Cari, esto lo tiene que pedir la parte interesada. No siempre sucede, no siempre se pide. Entonces puede ser que te haya tocado un caso donde el porcentaje era un 40% quizás del monto de la condena, pero nadie planteó lo del prorrateo y sigue adelante. Esto puede pasar que planteen y puede pasar que tengas que oponerte a eso, ¿no? ¿Y cómo te opones? ¿Haces un planteo de inconstitucionalidad? ¿Cómo? Eso es lo que queríamos un poquito charlar hoy. Bien. Sí, Bueno, quería, aprender si esa me permitís, herramienta, pero responderle a sí. Carolina, que dice que esto se pensó con una lógica abogadil. El tema es que una persona tiene que hacerle un reclamo judicial a otra, ya sea un reclamo laboral, un reclamo civil y comercial, para probar los derechos que invoca, muchas veces es necesaria una pericia. Y esa persona ya se vio obligada a iniciar el juicio porque el demandado o no le pagó o no le cumplió, según de qué se trate. Entonces, desde la lógica del actor, de la parte actora es, y bueno, yo bastante que ya tengo que pagar la tasa de justicia, y bueno, y están los auxiliares, ¿sí? La demandada, desde la óptica de la demandada, uy, yo cumplí con todo, igual me están haciendo el juicio, qué garrón esto. ¿Y por qué tengo que pagar yo? Por eso estamos a resultas de las costas, de la condena en costas. Va a ser condenado en costas quien pierda el juicio, y ahí se reparten los pagos. Ese es el principio, digamos, en el que entramos también los peritos, como los abogados. Entiendo que sería mucho más simple, como vos decís, hago mi trabajo, lo cobro y que se arreglen en el juicio. Claro, y que lo Eh, pague la por, o- justicia y que después el perdedor le devuelva al fisco. Y listo. Si el fisco tiene mucha más espalda que uno para financiar todo esto. Es cuestión de pero plantearnos de bueno, otro está modo hecho y así. plantear cambios en las leyes. Una cosa es cómo es y otra cosa es cómo nos pega y cómo podemos visualizar qué podría ser y juntar en estas charlas elementos para plantearlo. Yo cuando pueda, porque todavía no puedo, pero creo que de acá a 2 años podré, sí tengo pensado seguir con este tema que ha quedado cajoneado en la FEPUC, porque Sí, era una ley muy interesante. Planteaba que bueno, todos los Y de peritos tienen hecho, que y de cobrar hecho los lo que diga la peritos, cartilla. te digo como abogada también a los peritos no o sea, los abogados no simpatizan mucho con nosotros en los juicios, no, somos como un bicho molesto porque totalmente. Es también que, cuando se arregla un es, juicio hay que arreglar al perito, somos un dolor de es cabeza que muchas veces.
Por eso, pero que hacerles ver que con esta forma de pensar nos van a ir dejando en el camino, pagado, trato cerrado, se acabó y sigan ustedes. El fisco tiene mucho más Bueno, espalda que uno para andar financiando. esto que vos planteás, por lo menos para los traductores e intérpretes, es el sistema que se aplica en Estados Unidos. En Estados Unidos, Claro, cuando necesitan la intervención de un traductor o intérprete, recurren a alguien que forma parte del cuerpo oficial de traductores e intérpretes, eh, lo nombran, viene, hace la interpretación o la traducción, en realidad ya, y como es todo más oral, se usa más la interpretación que la traducción. Luego le paga el Estado al perito, al experto, digamos. Las partes no tienen nada que ver, salvo que vengan con su propio intérprete, pero el intérprete oficial le paga al Estado. Vos terminás, presentás tu factura o lo que sea y claro. cobrás a los pocos días. Y sí, Pero y bueno, sí, eso a es mí me Estados parece más Unidos, lógico. a mí Bueno, también. pero aprendamos de su practicidad. Son muy prácticos los yanquis. Es bárbaro. Sí, sí, es Bueno, cierto, es cierto, es ya cierto. está. Pero bueno, Yo yendo un poco a las herramientas que nosotros tenemos, porque yo digo, me imagino en un caso laboral a un perito que le llega el traslado, el juzgado le corre traslado del escrito que planteó la demandada pidiendo que se aplique el prorrateo. ¿Qué haces? Salí corriendo. Bueno, en realidad, o sea, sí, en esos casos quizás necesites el patrocinio letrado como para poder responder ese traslado, pero yo creo que de todas maneras se puede plantear todavía la inconstitucionalidad de esto, porque como dice Cari, hay cámaras, hay salas de las cámaras que no están de acuerdo con esto y sobre todo tratándose de casos laborales donde uno puede invocar que se viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Hay jurisprudencia ya que avala que esto es inconstitucional, pero bueno, lamentablemente la Corte dijo que es constitucional, pero ahora se están cambiando un poquito el argumento porque estamos en un contexto inflacionario. Entonces, hay resoluciones, hay salas que ya han resuelto de esa forma, en que no es lo mismo plantear un prorrateo en un contexto de estabilidad que en un contexto inflacionario, porque de todas maneras la inflación hace que el actor, esto hablando, era un caso en el cual lo planteó el abogado de la parte actora, obviamente porque cuando se trata del abogado de la parte actora, lo que no cobró de la vencida le puede cobrar a su cliente, es decir, al trabajador. Entonces, el trabajador ahí sí se ve afectado porque tiene que salir pagando parte de los honorarios de su abogado. Entonces, esto se planteó no para peritos, pero sí para abogados y jurisprudencialmente se está tomando como un elemento diferencial el contexto inflacionario en el que nosotros vivimos. Pero bueno, volviendo a nuestra situación, hoy nosotros como peritos traductores, ¿qué nos queda por plantear cuando contestamos ese traslado y pedir que se declare inconstitucional? ¿No? Otra cosa no podemos Además hacer. tiene algo ilógico esto, que fíjense que no se aplica a los abogados de la parte vencida. Exacto. Entonces, fíjense, termina teniendo derecho a un honorario mayor el abogado de la parte que perdió el juicio y el abogado de la parte actora que lo ganó se ve afectado por el prorrateo. Fíjense también Ujú. que es ilógico para los abogados y ni pensar si entre la parte actora hay menores de edad, como me está pasando en este juicio que tengo ahora, que hay menores de edad, Totalmente. em, y que la parte actora litiga con beneficio de litigar sin gastos. O sea, Oh, también se producen situaciones, obviamente el abogado debe haber hecho un pacto de cuota litis con sus clientes, ¿no? Pero es también muy injusto que este prorrateo no afecte al abogado de la parte vencida. exacto. O Por sea, eso, pierde el juicio y tiene derecho a cobrar mucho más que el abogado de la parte que lo ganó. por eso se puede aplicar
principio de igualdad ante la ley, porque se está violando el principio constitucional de igualdad ante la ley. Estoy buscando en mi computadora la ley para compartirles y después el fallo este que yo les comento, que la verdad que me pareció súper interesante porque tiene argumentos a favor de el planteo de inconstitucionalidad de este prorrateo. Así que está bueno tenerlo como referencia por si nos llegan a plantear esto, ¿no? Que yo creo que ahora con esta nueva ley más que nunca lo van a plantear. No sé si, Euge, ¿a vos te pasó alguna vez que te hayan planteado esto? No, no, de hecho, bueno, es ahora el año pasado presenté mi primera pericia en el foro laboral, o sea, Ajá, nunca, eh, así que bueno, estoy esperando, pero bueno, como que es todo tan incierto porque también, más allá de lo del prorrateo que ustedes explicaron, está la cuestión en donde en algunos casos van a regular teniendo en cuenta no un porcentaje, sí, del monto de la sentencia, sino, digamos, según el trabajo realizado, digamos, por el perito. Entonces no sé qué es lo que claro. van a, entonces no sé qué es lo que van a aplicar, porque bueno, todavía no sé si ya hay sentencias con estas modificaciones. No, pero Eh, supongamos que a vos, por la complejidad de tu trabajo, te tengan que pagar, no sé, También puede exceder ese porcentaje claro, sin... exacto, sí, sí, sí. Pero las cifras, digamos, más como que, digamos, son las que se establecen por este porcentaje sí, del monto de la sentencia, que decís, bueno, por ahí no sé, traduje 50 páginas y lo que me regulan es un monto, o sea, no tiene comparación con lo que yo, el trabajo que yo realicé. claro. Pero sí, obviamente, sí, yo el trabajo que hice, por ejemplo, en esta pericia, sí fue muy largo, fue mucho. Entonces, es posible que exceda, o sea, entre todos los peritos, digamos, exceda este 25%. Pero bueno, sí, o sea, nunca se sabe, digamos, hasta que se dicte la sentencia, nunca sabes con qué te puedes encontrar. De hecho, bueno, el otro día te contaba que me pasó que en un, nada que ver, fuero penal, me Ujú, regularon 6 sumas como si fuese el mínimo de algo que no era el mínimo y era una pericia que yo ya, en una causa que yo ya hice como 10 o 12 traducciones. Entonces no era claro, mi primera intervención, no era que pedía el primer... Y el juez aplicó cualquier cosa. O sea, claro. las 6 sumas tiró de pronto. Y encima que ahora supuestamente se bajó a estas 2 sumas, con el mínimo de 2 sumas, que ya me pasó en otro expediente que yo pedí las 6 y me dieron 2. Entonces, bueno, es todo así. O sea, no podemos nunca estar seguras de cómo va a regular ese juzgado, esa cámara, si apelo los honorarios o si apelar o no. Ujú, Bueno, el otro día también te contaba en otra bueno, justamente en esta, que yo decía, bueno, apelo a los honorarios. Sí, apelo a los honorarios y los cobro en un año o más, claro, porque me pasó también en este mismo, en este mismo, y encima yo ya sé cómo se manejan, entonces como que yo ya sé, al apelar estos honorarios, me pasó en otra regulación anterior del mismo juzgado, me pasó que los apelé y recién los estoy cobrando ahora honorarios de 2024. claro, O sea, claro. El tema es entonces eso, también, ¿viste? también hay que ir viendo esto, bueno, a ver, me conviene, no me conviene, apelo, no apelo. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo del prorrateo, considero, a ver, ¿cuál sería? ¿Es mucha la diferencia? ¿Es Es poca muy la claro, diferencia? O sea, obviamente siempre vamos a apelar por bajos. ¿No? Pero independientemente de este prorrateo, si me conviene o no, la aplicación o no, o sea, obviamente que si me reduce, no sé, no es tanta la diferencia, no sé si yo apelaría o algo, o sea, obviamente apelás por bajo siempre, pero digo, después
no haría mucho más porque es todo tiempo y Ujú. es todo, por más sí, obviamente, las sumas que se va actualizando y demás, o los intereses que vayan aplicando cada juzgado, pero a Todo veces suma es eso. tiempo. Claro, a veces es eso, y yo entiendo por ahí lo que decía la colega Carolina, como esto. Bueno, sí, sería todo más simple si uno, listo, hago el trabajo, me pagan como si fuese un cliente directo, como un freelance normal, pero bueno, no, la realidad es que ahora, o sea, estamos actuando como auxiliares de la justicia y nuestro rol es diferente que un cliente directo. O sea, obviamente si actúo como perito de parte es una cosa, pero acá yo estoy actuando como auxiliar de la Como, justicia y claro. es como otra mi intervención y hay gente que dice, bueno, no me anoto como perito porque la verdad que todas estas cuestiones no me gustan, no prefiero hacer el trabajo y cobrarlo, pero bueno, por eso son diferentes Claro, puntos de vista. Bueno, hay situaciones. muchos Sí, colegas traductores que te dicen Claro, eso. Yo no quise, sí, claro, trabajé un tiempo como perito, no quise saber más nada. Viste, uno sí, claro, escucha eso. Yo sí, quería agregar claro. algo sí. ahora que hablaban de laboral, lo que yo tengo pensado hacer cuando, ahora no tengo ningún laboral en trámite, ya Ujú. se terminaron todos los que tenía. Si yo llego a tener un laboral ahora, después de la sanción de la ley de modernización laboral, cuando presento la pericia ya planteo la inconstitucionalidad del articulado que se refiere a los honorarios, ¿no? Que no van a estar de acuerdo al monto al monto por el que prospere la demanda, porque de Ah, hecho los bien. abogados lo están planteando. Ya, Entonces yo también lo dejaría lo, planteado. lo planteas de entrada, claro, perfecto. Claro, Sí, porque sí, lo están sí. planteando los abogados también, para que Eso está quede, ¿no? bárbaro. Porque Sí, sí, sí. eso tengo pensado hacerlo. Eso está bárbaro. Lo que podemos hacer, Cari, es después armar un modelo de contrato. Me quedé enganchada con otro tema. Un modelo de escrito para tener eso como backup de cuando nos Mm, nombren en el fuero laboral, saber que podemos plantear eso. Yo ahí les claro. compartí la jurisprudencia que les decía recién, no sé si vieron en el chat, que Sí. es un caso donde tienen en cuenta el contexto inflacionario como para rechazar el pedido de prorrateo. A mí me pasó en una causa laboral en el 2025, el año pasado, o no, a fines del 2024, y yo usé esta jurisprudencia para contestar el traslado de una perito. O sea, no era mi caso, era de otra perito, pero usamos esta jurisprudencia. Finalmente, siempre en los casos laborales nosotros vamos como de la mano de lo que plantea el actor, ¿no? O sea, supongamos que te llega la cédula de traslado, a vos que sos perito traductora, te llega la cédula del traslado, el prorrateo. Si vos no contestás nada, seguramente el actor que se ve doblemente afectado va a plantear algo y corremos la suerte que corre el actor también. Pero obviamente si nosotros podemos contestar ese traslado y oponernos, es lo ideal, ¿no? En este juicio que contaba ¿Puedo hacer civil una que se pregunta? aplicó. Ah, sí, sí. Sí, sí, Ah, bueno. bueno, gracias. Yo, al igual que Caro, soy de Córdoba y eh, como conté a lo mejor en otra reunión de estas, tuve experiencia en el caso en penal, pero Ujú, justamente ahora en 10 días tengo que entregar algo para laboral. Em, y bueno, la experiencia de penal fue todo súper práctico. La verdad que, bueno, cuando entregué la pericia, regulé mis honorarios en base a la tarifa del Colegio de Traductores y se me abonó eso que correspondía. ujú. Y bueno, y ahora en esta nueva que tengo que entregar en 10 días estoy como un poco perdida, pero bueno, escuchando la experiencia y las cosas que ustedes comentan. Entonces, cuando yo consulté, digo, bueno, cuando entregue la pericia, pido, pensando en el penal, coloco ahí lo que me tienen que abonar y me dijeron, no, vos tenés que pedir nada más la regulación de honorarios. Entonces,
es como que estoy, en 10 días tengo que entregar y digo, bueno, entrego y pido solamente regulen los honorarios o tendría que para Córdoba también tener en cuenta esto que ustedes están diciendo. No sé si me pueden ayudar en eso. Sí, sí. Yo entiendo que sí, porque la ley es nacional, es de aplicación nacional. No, no. Es que precisamente una de las cosas que está mal es que contiene normas procesales que cuando todo lo procesal es una facultad reservada a las provincias, ¿no? O sea, contiene normativa y cambios aplicables a los procesos laborales en una ley que es de alcance nacional. Eso va en contra de lo que es la propia organización constitucional dentro de nuestro país, donde decimos que las provincias se reservan la facultad de legislar sus propios códigos procesales. Entonces, yo plantearía inconstitucionalidad de todo ahí. No sé vos, Cari. Sí, además, eh, esto que dice Carmen, sí, es una ley que modificó la ley de contrato de trabajo, pero también las normas procesales y también modificó la ley de honorarios. em, y queda en la duda, pero ¿va a ser solo para laboral o también se va a aplicar a civil y comercial? Porque esa ley de honorarios se aplica a todo lo que es civil, comercial y laboral, pero esta es la Ujú, ley de modernización laboral. Entonces, como claro, creo que ya dijimos en algún encuentro pasado, esto es tan reciente que no sabemos cómo lo van a aplicar los jueces. claro. Igual en tu caso, yo no avivaría giles, digamos, y esperaría que me resuelvan algo en contra. Es decir, si te van a aplicar el prorrateo, si te van a aplicar alguna disposición de esta nueva ley que te perjudique, contestaría cuando te apliquen, digamos, porque como está todo tan en pañales, eh, seguiría lo que es el procedimiento laboral en Córdoba, presenta tu pericia, espera el momento para pedir la regulación de honorarios y cuando te regulen, ahí ves cómo te regulan, qué legislación te aplican, etcétera, etcétera. Porque me parece que si no, es como también abrir el paraguas antes de que llueva. No sé. Ok, bien, ¿Y Sí, porque cuál es gracias. el además esto momento para pedir? en las provincias, perdón, quería hacer un comentario también. Sí, A las justicias locales no les gusta que le manejen el procedimiento, entonces No. yo creo que es muy probable que en cada provincia sigan basándose en su propia ley de procedimientos laboral, ujú. así que hay que esperar a ver qué pasa. Sí, perdón, alguien quería hablar y... Sí, ¿cuál es exactamente entonces el momento de plantear regulación de honorarios? Porque hasta acá nosotras lo venimos planteando en el momento de entregar la pericia. O sea, cuando subimos la traducción al No, SAC, ¿en qué ponemos la fueron? ¿De qué nota fuero de hablamos? regulación. ¿Pero de qué fuero Eh, hablamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no Que, se te escuchó, Carolina. que nosotras, hasta acá, por lo menos en Córdoba, en el momento de colgar en el SAC la entrega virtual, es la entrega de la pericia, ahí ponemos la nota de regulación de honorarios y hasta acá siempre nos han Claro, pagado. ¿Pero pero de qué fuero O sea, hablamos? ¿de qué es civil, comercial, ah, laboral, penal? siempre, hasta acá siempre ha sido penal. Por lo Claro, menos nunca me ha tocado Eso otra es otra cosa. cosa. Eso esa, es otra cosa. Mm, Es otra cosa. Civil, claro, comercial y Entonces, laboral, vos no O tenés sea, en que el pedir regulación caso, de horarios porque te los van a regular en la sentencia. ah, claro, claro. En el caso que comentaba Lorena, ella va a presentar su traducción y tiene que esperar que salga la sentencia, la primera sentencia de primera instancia, para que le regulen honorarios. Y si no le regulan, ahí va a pedir la regulación, pero seguramente le van a regular cuando el juez resuelva la causa. Por eso mismo es que estamos pensando esto, bueno, si en la misma ley me dice que si el porcentaje de honorarios excede el 25% del monto total de la sentencia, van a aplicar el prorrateo, porque esto sucede cuando ya hay sentencia, no antes.
¿Se entiende? Cuando yo fui a retirar la documentación a traducir, le consulté a la persona que me atendió, le digo, bueno, le digo, y entonces me dice, bueno, pedís que te regulen y no, le digo, bueno, le digo, pero no tengo que basarme en lo de los honorarios del sugeridos por el colegio. Y me dice, no, no, después el juez te va a regular y habitualmente a los peritos le regulan el máximo, que son 10 jus. Mm, Fue el comentario de esta persona. Y después yo vine a casa, busqué cuánto valía el juice, me fijé y yo digo, si es ese máximo 10 no, ni siquiera no, no alcanza a cubrir ni una de las traducciones. Entonces no, es claro. lo que me quedó, Claro, es lo ahí que en me quedó ese que me dijo la caso, persona de acá de Córdoba, pero claro, claro, pero te dijo algo como para sacarse de encima el tema, no, no va a ser así. En tu caso, cuando salga la sentencia y salga la regulación, ahí vos tenés que estar atenta a eso, a cuánto te regulan cuando sale la sentencia. Y ahí sí, si no te regulan, vas a tener que pedir que lo hagan, y si no, si ok, te regulan bajo, apelar. Sí. ok, gracias. Bueno, es un tema que da para mucho, ¿no? Pero no sé, Cari, si vos querés agregar algo más de esto del prorrateo, No, 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 que ojalá que no les pase. que no nos toque, ¿no? Yo estoy con uno ahora y ahí intervino la sala K, que ya intervino cuando fue apelada la sentencia de primera instancia, así que vamos a ver qué se resuelve. Bueno, Estamos, todavía tiene que resolver primera instancia el prorrateo. Yo quería Este, preguntar algo. sí. ¿Quién, eh, quién establece el prorrateo? ¿El juez? O sea, el porcentaje que le corresponde. ¿Quién lo establece? ¿El juez? el artículo 730 del Código Civil y Comercial. Quien hace las cuentas es la parte que tiene que pagar, al menos o sea, a veces lo Pero, puede hacer de oficio el juez, pero si no lo hace el juez de oficio, lo hace la parte que tiene que pagar las costas. Claro. claro, pero por ejemplo, a esta persona le corresponde tanto, a esta otra, vamos, Sí, hizo la ¿quién? Sí, cuenta, te hace la cuenta todo. Sí, 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 la parte que tiene que pagar hace los cálculos. Obviamente, sí, sí. el juzgado aprueba o no esos cálculos, porque tienen que estar en Mm, base a la regulación original. Es lo que mm, hay En que tener general, en claro. sí. No, digo No, que en porque a general veces, plantean el prorrateo sí, y en el mismo escrito hacen las cuentas de las lo que cuentas, corresponde. mm. exactamente, sí, exactamente. Perdón, Carmen. No, eso simplemente como para que quede como una idea un poco más fácil, digamos, de esto significa que achican el porcentaje, achican la torta que tenemos para repartirnos, eso Claro, sería. claro. Entonces, y cómo la porción que nos toca a cada uno va a depender de el pedacito de porción que nos reconocieron en la sentencia. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Teníamos una torta de 3 kilos, ahora tenemos una torta de 2,5 kilos y tenemos que repartirnos de una forma distinta. Bien. Eh, lo cual estamos diciendo es inconstitucional porque, bueno, va en contra de la igualdad ante la ley, del principio de la propiedad, etcétera, etcétera. Eh, Quiero decir algo. Atención en la etapa de ejecución de sentencia, porque cuando haga el planteo, la parte condenada en costas, nos corre en traslado. Entonces, atención si recibimos alguna notificación corriéndonos traslado, porque hay 5 días de plazo. Por ejemplo, en este tema, en este juicio en el que en el que plantearon el prorrateo, que somos varios peritos, un perito se comió el plazo, o sea, perdón, mm, lo digo mal. sí, sí, sí. Lo presentó mucho Hablando de después la y torta, le desglosaron el escrito, porque claro, por extemporáneo, o sea, hay que estar muy atento a esto. ¿Y por qué hay que estar muy atento? Porque si esto después se resolviera favorablemente a nosotros, que no se aplica el prorrateo o que va a cámara y nos tocó una sala que es a favor de la inconstitucionalidad de esto, al perito que no cuestionó el prorrateo, le van a aplicar el prorrateo seguramente. claro, le podrían aplicar, sí, Así sí, que sí, sí. atención a las notificaciones,
seguir el expediente. Eso es muy Exacto, importante, ¿eh? sí. Fundamental, ponerse alertas. Por eso pusimos los días viernes para hacer estas reuniones, porque para que te vaya quedando en la cabeza que los viernes son días de nota, entonces hoy es un día para entrar a ver expedientes y de paso encontrarnos acá a charlar. Exacto, exacto. Así que bueno, chicas, creo que más o menos hablamos en general de qué está pasando con esto del prorrateo. No sé si alguien quiere agregar algo más o hacer una pregunta Em, o dejar sí, algo planteado como para el próximo viernes también es válido. sí. Perdón, ¿próximo viernes o era cada 15 días? ¿Cómo? Bueno, dentro de... El próximo el- dentro de 15 días. Bien, exacto, bien, para anotarlo bien. sí, Em, sí. Mi pregunta es si todo esto tiene algo que ver con el tema del orden público de los honorarios profesionales, porque me lo explicaron varias veces, pero la verdad nunca lo pude entender. Y Ujú. era uno de los componentes que aducían esta gente que estaba armando el proyecto para esto de que los peritos nos paguen a continuación de haber realizado la pericia y modificar el sistema hacia, Sí, bueno, claro, ahora que me porque es decís. de orden público el sistema. Sí, Entonces, si pudieran esclarecer en una próxima sesión las relaciones entre el tema del orden público, qué es lo que eso defiende con esto, me parece que sería importante porque tomaríamos más conciencia de qué es lo que hay La que jerarquía de plantear. las normas, Carmen, me ujú, parece. exacto, exacto. Dale, vamos a, Bueno, a desarrollar les un dejo esa poquito eso. inquietud como Dale, parte floja gracias. nuestra Gracias, Caro, desde... gracias, gracias. Sí, sí, No, te sí. agradezco muchísimo porque Me la parece verdad ya he genial. escuchado varias veces explicaciones y no Sí, las entiendo. No sí, sé qué sí, pasa, sí, pero sí. hay componentes que me están faltando de la información. No logro retenerlas. Me dice, repetime lo que el tipo te dijo. No No, sé. no puedo. Perdón. Entonces, bueno, Hay que pensar algo como para poder asociar también, porque entonces a uno, por ejemplo, para mí esto de la torta es algo muy básico, pero a mí me sirve como para decir, bueno, pero ¿qué significa esto? Que la torta es más chica, entonces ya Resultó ahí, clarísimo tu ejemplo, ahí ya Carmen. te queda, voy a comer menos. Clarísimo. Silvi, ¿vos querías preguntar algo más? No, no. Bueno. es- Bueno, chicas, mil gracias por sumarse una vez más no, y mil bueno, gracias, nos muchísimas vemos gracias. en 15 días, el próximo viernes dentro de 15 días. Gracias. Chao a Gracias, Caro. todas. Buen Chao, fin de Chao. para colegas. Gracias, todas. adiós. Chao, Buen Chao, chao. fin chao, de. Chao. Chao, chao. chao, buen fin de.